Hola, buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Buenas noches. Recuerden, ¿cierto?, escribir su nombre y apellido en el chat para la asistencia. Bueno, nuestras clases tienen un tiempo de duración de 45 minutos. Y también recordar que el día de hoy vamos a revisar una actividad que quedó pendiente de la clase pasada. ¿Ya? Ah, un aviso importante también, el día de hoy van a mandar los links para que ustedes puedan ver las clases grabadas, ya para que ahí lo tengan en consideración. El día de hoy se las envían a ustedes por medio del chat. Ah, qué bueno para no estar muy atrasado. Súper. Entonces ahí van revisando en caso si tienen alguna duda o tuvieron dificultades para conectarse. Esa es la idea principal de que cada una de estas cápsulas quede también grabada. ¿Ya? Así que vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Ya estamos en la clase número 3. Ya, la clase número 3 consiste principalmente en el significado de las palabras según su contexto. Para ello tenemos que colocar en juego algunos de los conceptos que vimos en las clases anteriores, como lo de la información explícita, sobre también la inferencia, y cómo poder aplicar estas habilidades para poder determinar el significado de una palabra o darle en este caso un sinónimo, ¿ya? Entonces, para recordar la clase pasada, vimos lo que era la información implícita. Parte de la información implícita y en lo que nosotros como lectores nos tenemos que dar cuenta es en el texto y en la imagen que me proporciona mi texto, mi fragmento puede ser. La clase anterior vimos un ejemplo donde aparecía dentro del texto que una niña estaba estudiando a pesar del cansancio del día. Hablábamos del cansancio del día y además en el costado estaba la imagen en que se evidenciaba que habían estrellas. Utilizando esas dos pistas pudimos determinar el rango de hora en el cual se encontraba. ¿Ya? También nos mencionaba en que estaba estudiando para avanzar a la enseñanza media. ¿En qué curso estaba? Solamente con esa frase se pudo determinar que era en octavo básico, ¿sí? Todas esas pistas y conocimientos que tenemos nosotros como lectores nos dan, en este caso, la información para poder responder o determinar a qué se refiere el texto, ¿sí? Por eso, en esta parte de la información implícita, nos menciona que a veces necesitas de estos conocimientos previos para poder deducir y analizar, ¿cierto?, esta información. ¿Para qué nos sirve o qué es una inferencia? Las inferencias son las principales conclusiones a las que nosotros llegamos a partir de un texto. ¿Qué nosotros podemos alcanzar o qué podemos inferir en un texto? Pueden ser las ideas del autor que se dejan entrever, pueden ser las emociones de las personas y personajes que intervienen a lo largo del relato o a lo largo de los hechos. Cuando vimos sobre que una niña estaba apenada, ¿verdad? Porque se le había roto su muñeca, cuál era el estado de ánimo o cuál era su principal emoción. Dijeron que era tristeza, solamente por los rasgos que presenta nuestro enunciado. También podemos determinar a través de la inferencia los significados de las palabras desconocidas. Podemos concluir el tema de un texto y también su propósito.
¿sí? Si nosotros manejamos la estructura de los textos, por ejemplo, de una noticia, podemos determinar inmediatamente cuál es su propósito, que es informar. Si sé cuál es la estructura de un cuento, de una fábula, de una novela, podemos determinar inmediatamente que su propósito es entretener. Si sé cómo es un texto argumentativo, cuál es su estructura, que lleva tesis, argumentos, contraargumentos, ¿verdad? Inmediatamente también podemos determinar que su propósito es convencer. Pero para ello tengo que conocer la estructura del texto, ¿verdad? Y también tener claro cuál es el propósito que busca cada uno de esos textos. Revisemos la tarea de la página 11 del manual. Teníamos, ¿cierto?, que encontrar el significado de las palabras destacadas, pero a través de la inferencia. Por eso nos dice en este minuto que no recurras al diccionario. Yo voy a ir leyendo los enunciados y la idea es que ustedes puedan encender el micrófono para ir respondiendo y también los que deseen puedan participar en el chat, que también lo voy a ir leyendo. ¿Ya? Entonces, leo el enunciado y ustedes van respondiendo. Ahí después apagamos el micrófono, voy con el segundo enunciado y ahí pueden volver a encender el micrófono para ir dando la respuesta de los posibles significados. Dice la número 1, la masa había sido tan estirada que no se podía chancar más. No se podía moler más. No se podía moler más. ¿Qué más podríamos decir? Además de moler, Triturar. partir, Aplastar. aplastar. Estirada. Estirar. Estirada. Ya, ahí dijeron aplastar. Si nosotros decimos aplastar, esa respuesta sería a nivel textual. ¿Ya? Porque en este minuto, acá en el enunciado nos dice, la masa había sido tan aplastada, entonces nuestra respuesta sería de manera explícita. Y nos está diciendo que tenemos que inferir. Entonces tenemos que buscar otro tipo de palabra que podría ser en este caso estirar. ¿Ya? Recuerden que cuando nosotros estamos infiriendo, no puede ser algo a nivel textual. ¿Ya? Para que lo tengan ahí en consideración. Vamos con la número 2. Muchos aseguran que la causa principal de la toxoplasmosis es el contacto con perros contaminados. ¿A qué se refiere toxoplasmosis? Enfermedad. ¿Enfermedad? Contagio. Perdón, ahí se cortó un poco. Contagio. Infección. Una infección que pegan los gatos o los perros. ¿Ya? Todo lo terminado en isis es infección. Infección. Una infección, una enfermedad, un virus, una bacteria. Súper. Son palabras, ¿cierto?, que aluden en este caso a toxoplasmosis. Súper. Vamos con la número 3. Yo sé que en su manual no aparece la línea para escribir en juju, pero ustedes la pueden agregar o la escriben al ladito. Número 3. El médico dijo que le gustaba atender a los niños enfermos, por eso decidió ser un excelente pediatra. ¿A qué nos referimos con la palabra pediatra? Médico que atiende a los Doctor. niños. Médico que atienda a los niños, súper. Doctor. Doctor, pero solamente doctor nos dice que es pediatra y además que habla de niños enfermos. Médico de niños. Médico de niños, Médico infantil. médico infantil, súper. Un especialista. Un especialista en niños, ¿verdad? Entonces aquí tenemos médico de niños o doctor de niños, doctor infantil, ¿ya?
Y la número 4, Juju es oriundo de Senegal. Puede ser de color gris, amarillo o verde. Estos periquitos tienen un pico curvado y muy robusto. Es un ave. Los pericos son los loros. Loritos. Ujú, son loritos. Loritos. Entonces, Son loritos. para quien ya conoce en este caso los periquitos, puede determinar inmediatamente que es un loro, o también podemos decir sencillamente que es un ave. Un ave. Ujú, súper. Entonces, esas podrían ser nuestras dos posibles respuestas, que es un loro o que es un ave, un pájaro también. Ya. En esta actividad, la idea es que la hagamos en conjunto y para poder realizarla, como le dimos la clase pasada, cuando nosotros tenemos que sacar alguna conclusión o tenemos que inferir, tiene que estar relacionado con lo que nos dice el texto, ¿sí? En este caso que nosotros tenemos que redactar un final, este final tiene que vincularse con las características que nos entrega el autor. No tiene que ser algo tan fantasioso o completamente alejado de lo que nos deja entrever el autor, ¿ya? Para iniciar nuestra redacción, como siempre hay que recordar escribir con letra legible, comenzar con mayúscula y terminar con un punto, ya que el punto, como le dice en este caso, nos da el término de la idea del cual ustedes en este caso van a escribir, que es el término de la historia. Vamos a ver, la indicación dice así: lee detenidamente el siguiente texto incompleto. ¿Cómo crees que termina la historia? Redacta el final. Dice así: Rocío siempre fue una niña estudiosa, obediente y buena. Se encontraba en primero de secundaria. Sus padres se sentían orgullosos de ella y estaban seguros de que también tendría mucho éxito en su nuevo colegio y que destacaría notablemente. Rocío empezó a dar muestra de sus más grandes virtudes: inteligencia y bondad. Había terminado el primer semestre y sus notas seguían causando alegría y elogios de parte de sus padres, profesores y amigos. Un día se programó un concurso de conocimientos y, como era de esperar, Rocío se inscribió como participante. Se dedicó a prepararse con mucho esfuerzo y anticipación para dicho evento. ¿Qué tendremos que considerar nosotros a la hora de redactar el final? ¿Qué tendríamos que considerar? ¿Qué Que ella características? se inscribió en un concurso, Ya, que ella se inscribió en un concurso. ¿Qué características tiene Rocío? Era es buena inteligente. estudiante, buena alumna, Curiosa. inteligente. Y buena hija. Buena hija, que puso mucho esfuerzo en su preparación. Bondadosa. bondadosa. Ya, tenemos Obediente. ahí con lo que ustedes acaban de mencionar ya las características principales en este caso de nuestro personaje. ¿Cómo podemos iniciar nuestra redacción? Llegado el día del evento, Llegado el día del evento, súper buen conector. Ujú. Y alude a lo que va a pasar después. Llegado al día del evento, Rocío resultó ser ganadora del concurso. mencionamos a qué le sucede. Rocío logró ser la ganadora, ¿cierto?, del concurso. ¿Ya? ¿Qué más podríamos hacer? Por su perseverancia y estudiosa. Por ser perseverante y estudiosa, súper. ¿Y qué más podría haber pasado? ¿Quiénes estaban siempre apoyándola? y sus padres se sintieron muy orgullosos de ella. Y sus padres La se familia. sintieron muy orgullosos de ella.
Súper. Me gustó mucho el conector que se utilizó, llegando el día, ¿cierto? En este caso, del concurso. Mencionamos a quién a quién le va a suceder, en este caso, o quién va a participar en este concurso. Damos las características que tiene y que logra alcanzar, ¿verdad? Con sus características y sus virtudes. Y además, también mencionamos quienes en este caso se enorgullecen, que serían principalmente sus padres. Súper. Es importante, ¿cierto? Como mencionaba anteriormente, en la parte de la redacción, nuestra letra tiene que ser legible. ¿A qué nos referimos cuando es legible? Que un otro u otra persona Lo pueda entienda, entender. entender. Exacto, lo pueda entender a simple vista. El uso de la mayúscula es parte del uso ortográfico a la hora de que inicio un párrafo. Y también el término, cuando en este caso la utilización del punto para finalizar mi idea. Si es necesario y empiezo a describir más sobre Rocío, dado la inteligencia, la constancia, la perseverancia, y empiezo a dar características de ella, también es importante ir separando mis ideas. ¿Por medio de qué puedo separar mis ideas? De De una puntos coma. De la coma. Cuando yo separo mis ideas y empiezo a enumerarlas, por así decir, inteligencia, bondad, perseverancia, entusiasmo, las voy separando a través de las comas, ¿ya? Eso también es súper importante a la hora de nuestro escrito, a la hora de iniciar nuestra escritura. Si termino una frase, una idea, punto seguido, para continuar la siguiente en la misma línea. ¿Sí? Quiero profundizar en esa misma idea, pero que no sea algo tan extenso. También eso puede ocurrir, ¿ya? Son pequeños tips que nos sirven para ir recordando a la hora de escribir. Por ejemplo, llegado al día, ahí también va una coma, llegado al día del concurso, para iniciar mi redacción, ¿ya? O si utilizo algún conector de explicación, por ejemplo, el es decir también va entre medio de comas, porque tomo la idea anterior y la explico nuevamente con otras palabras. Por eso, la parte de la redacción de nuestro desenlace, tal como ustedes lo hicieron, y lo hicieron muy bien, este tenía que apuntar al éxito, ¿verdad?, que tuvo Rocío. ¿Cómo lo logramos? Ya que ustedes lograron inferir por las virtudes que daban y las características que presentaba en este caso el personaje, logramos inferir de que iba a tener éxito en este caso en el concurso de conocimiento. Vamos ahora, en estos enunciados, nuestra misión es inferir 2 conclusiones para cada situación imaginaria, ¿ya? Entonces, estas son situaciones imaginarias, pero que nosotros tenemos que sacar alguna conclusión. Dice, hoy todas las jugueterías regalarán juguetes y ropa para gorditas. Entonces, ¿qué conclusiones podríamos determinar a partir de esa frase o enunciado? Esta tienda regalará. Ya, una tienda va a regalar juguetes, ¿sí? Ujú. Ya, ojo ahí con... Eso no sería más bien volví a leer el enunciado, perdón. Ahí no estamos infiriendo nada, porque está a nivel textual de que una juguetería o que van a regalar, está a nivel textual. Hoy todas las jugueterías regalarán juguetes y ropa para gorditas, ¿ya? Ahí cuando usted mencionó regalarán, es algo a nivel textual. ¿Que es Por un día especial para ese tipo de personas?
es un día especial para ese tipo de personas, claro, y todas las personas van a poder comprar esa ropa, o sería No. lo más... No, No, No para solo las nosotros gorditas. dos. claro, Solo las gorditas. Una talla Claro. exclusiva. Juguetes para niños y para las gorditas. ya, entonces podemos decir que los juguetes son para niños y ropa para gorditas, que en este caso, para que no sea a nivel textual, podemos decir que no va a haber ropa para gente delgada, ¿ya? O que Porque son solo tallas queremos especiales. inferir, Una queremos- talla exclusiva para gorditas. acuérdense que hay que inferir, entonces puedo buscar lo opuesto. Ese día no se encontrará o no se va a regalar ropa para gente delgada, ¿sí? Ya. Todas las jugueterías regalarán juguetes, ¿ya? ¿A quién pueden ir estos juguetes? Pueden ir hacia niños, infiero de que pueden ir hacia niños, o pueden ser también a perros, hay juguetes de perros, de animales, de mascotas, ¿ya? Entonces ahí es importante ir jugando un poco con eso, ¿ya? Vamos, la siguiente. Los extraterrestres retiraron nuestro Sol a una galaxia muy lejana de la... Vía Láctea. ¿Ya? La tierra. De la tierra. de la Tierra. De la tierra. de la Tierra. Súper. Ahí, en esta, si podemos observar, era casi completar la oración, casi completar la frase, ¿verdad? Tenía que buscar algo que pudiese encajar, en este caso, para darle una finalización a nuestra frase. Y la siguiente, un médico ha descubierto un antídoto muy eficaz para curar el Cáncer. El cáncer. Cáncer puede ser. Coronavirus. o el coronavirus. Ujú. ¿Qué más? Tenemos varias. El SIDA, El SIDA, el Alzheimer. Tuberculosis. el El papiloma Alzheimer, humano. La el tuberculosis. la tuberculosis. Bueno, hoy en día ya La diabetes. no existe nada. Ah, la diabetes. Sería súper bueno la diabetes, yo creo. Bueno, Antídoto eficaz, ¿cierto? Para la diabetes sería súper bueno. Entonces, por medio de, si ustedes se dan cuenta aquí, nosotros nuestras conclusiones, en una parte, tuvimos que analizarlas quizás un poco más para que nos fuera a nivel explícito, y hay otras que nosotros podíamos ya sacar una conclusión a partir de la frase y solamente terminando la frase, ¿ya? Vamos con lo del día de hoy. Hoy día vamos a ver, va a ser a nivel más de vocabulario. Ya, para nosotros poder abordar el vocabulario, no necesariamente como lectores tenemos que sabernos el diccionario, sino que también podemos utilizar otras estrategias, que una de ellas es inferir a nivel contextual. ¿Sí? Según el contexto es como yo voy determinando su significado. Porque recordemos, tenemos demasiadas palabras dentro de un diccionario y por eso que nosotros como lectores podemos utilizar estrategias para poder descifrar lo que nos quiere decir el autor. Vamos a ver primero, aquí cuando decimos conceptos previos, vamos a contextualizarnos un poco para ya más adelante ir profundizando. En una parte tenemos la polisemia, que son las palabras de nuestro idioma que tienen más de un significado, pero se escriben de la misma manera, ¿ya? Tiene más de un significado, pero se escriben de la misma manera. Por ejemplo, tenemos aquí en el centro la palabra banco, y hay dos imágenes completamente distintas. Si yo hablo de banco, ¿a qué cosa, elemento, nosotros nos podemos imaginar? Si hablo de un banco. Un banco cerradero. Un banco, una perdón. silla donde sentarse. Una silla para sentarse. Un banco. Una institución financiera. Ahí El Banco del Estado. ya, nos imaginamos inmediatamente un banco para recibir dinero, el Banco Estado, ¿verdad? O también nos imaginamos el banco, pero que es de un asiento. Si ustedes ven, se escribe de la misma manera,
pero va a depender del contexto en el cual esté el enunciado para saber a qué tipo de banco, ¿cierto?, se refiere. Tenemos también la carta, una carta que es un texto escrito, o también una carta que es de un juego, de un naipes. Si yo digo el siguiente enunciado, miren, ¿me pasas mi vale de almuerzo, por favor? Y, uy, vale por el arreglo, quedó muy bien. El primer vale, ¿me pasas mi vale de almuerzo, por favor? ¿A qué vale corresponde? A un ticket de Vale, cambio. dinero, A un ticket de comida, cambio. Ya, a un Ticket de ticket. universidad. A un ticket de universidad, ¿cierto? De alimento, a un ticket, en general a un ticket. Pero si yo digo, vale por el arreglo, quedó muy bien, ¿a qué se refiere ese vale? Un vale de dar gracias. Trabajo. Que quedó bien. El vale de dar gracias, ¿cierto? El Un vale voucher. de agradecer. Una boleta. ¿cierto? Ya. El primero era el vale de un voucher, una boleta, cuando hablamos del ticket, ¿cierto? ¿Me pasas mi vale de almuerzo? Y el segundo ejemplo, vale por el arreglo, quedó muy bien, es un vale de la acción de gracias, ¿cierto? De agradecer por cómo quedó en este caso el arreglo, ¿sí? Entonces, utilizamos la misma palabra, recuerden, se escribe de la misma forma. Sin embargo, según el contexto, tienen un diferente significado. Eso es la polisemia, ¿ya? En cambio, tenemos por otro lado los sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Son palabras que tienen un significado similar. Se asemeja el significado. Por ejemplo, en este caso de la emoción de triste, otra que se asemeje puede ser apenado. De la acción de baile, bailar, puede ser danzar o danza. Esos son los sinónimos, son palabras que se asemejan en su significado. Por otra parte, están los antónimos. Los antónimos es todo lo contrario. Cuando uno dice, uy, si yo digo blanco, el otro lo hace negro. Son las acciones completamente opuestas. Por eso decimos que tienen un significado opuesto o también contrario. Si la caja está abierta, ¿qué es lo contrario de que esté abierta? Que la caja esté cerrada. Si hablo que el lápiz es grueso, ¿qué es lo contrario de que el lápiz sea grueso? Es que el lápiz es delgado, ¿sí? Es lo opuesto, ¿ya? Esos son los conceptos claves en este minuto de los cuales nosotros estaremos trabajando. ¿Ya? En la página 12 tenemos nuestro objetivo, que nuestro objetivo es poder reemplazar una palabra por su sinónimo según el contexto. Recuerden, ¿cierto?, que a la hora, cuando nosotros estudiamos, es importante ir destacando lo que para nosotros como lectores nos va haciendo sentido. Dice así, el significado de las palabras. Para manejar adecuadamente nuestro idioma, es fundamental conocer aquellos fenómenos que se relacionan con el significado de las palabras. Estos fenómenos los podemos llamar como sinónimos, ¿cierto? Polisemia, antónimo. Es importante considerar que las palabras adquieren significado preciso y determinado según el contexto en el que se encuentran. Ahí, cuando hablo del contexto, puedo recordar, ¿cierto?, un poco de la polisemia, donde se escribe de la misma manera, pero a partir del contexto voy determinando a qué se refiere. Si tomamos aisladamente una palabra, es posible darse cuenta de su significado, pero este puede cambiar según dónde esté ubicada esta palabra, o mejor dicho, según su propio contexto. Esto nos lleva a un fenómeno esencial, la polisemia, varios significados o existencia de significados diversos de la palabra, como le vimos anteriormente. Todos hemos visto en el diccionario los diferentes sentidos de una misma palabra, a las que se llaman acepciones, así como la palabra abonar. Aquí nosotros vemos que hay 5 posibles definiciones de abonar, ¿ya?
Tenemos abonar como pagar, echar en la tierra laborable materias que aumenten la fertilidad, dar por cierta y segura una cosa, salir por fiador de algo o responder por él, y acreditar o calificar de bueno. ¿Sí? Son todos los posibles significados en una sola palabra. Y para ello, cuando hablemos de, en este caso, de esta palabra abonar, va a depender mucho de su contexto para saber cuál de estas definiciones sería la más acorde. ¿Sí? Y no solamente pasa con abonar, sino que hay muchas otras palabras más que también sucede lo mismo. Veamos aquí con esta polisemia y por qué es tan importante, ¿cierto?, poder clarificarla según su contexto, porque si no, realmente que es algo completamente alejado al enunciado, a lo que nos quiere decir en este caso el autor o el emisor. Vamos con el ejemplo número 1. Antes de entrar a la sala del cine, compramos cabritas. Palomitas, perdón. Palomitas, ¿a qué nos referimos? ¿A este tipo de palomitas o a las aves? Ya me veo entrando con una cabrita. Claro, ¿dónde están las cabritas? ¿Cierto? Alude a las cabritas. ¿Cuándo hemos visto que entre alguien al cine con palomitas, que en este caso son aves, ¿verdad? Entonces, por el contexto, la que más se acerca son las cabritas. Seguimos, número 2. Las hojas caían con el viento sobre el prado. Tenemos que son las hojas de los árboles, las hojas de papel o las hojas de vidrio. ¿Cuál sería la correcta? Las hojas de La los de árboles. Hojas de papel. Hoja de los árboles. Ya, ahí voy a hacer una aclaración. Alguien por ahí dijo las hojas de papel. Volvamos a leer el enunciado. El enunciado dice, las hojas caían con el viento sobre el prado. Nos estamos imaginando, recuerden, no es algo, nosotros como lectores no tiene que ser algo quizá algo tan fantasioso o alejado del contexto. ¿Qué es lo que cae? Porque nos da el contexto de que es en el prado, ¿ya? Y además nos menciona que son las hojas, que la razón por la que cae es por el viento. Entonces estamos en un lugar natural donde hay árboles, ¿verdad? Porque es un prado. ¿A qué se alude más? A las hojas de los árboles, ¿ya? Eso es importante, nosotros como lectores también, a la hora de analizar el contexto donde estoy. Es un prado, no es una oficina. Si dijera que es una oficina, probablemente ahí sí podría ser las hojas de papel, pero me está mencionando que es un prado, ¿ya? Entonces, esas pistas son importantes a la hora de leer. Vamos con la número 3. El botín le hería el pie al caminar demasiado. ¿Hablamos del botín de dinero o el botín de zapato? El Zapatos. calzado. Botín de zapato. El botín de zapato. Explícitamente nos dice que hería el pie al caminar. ¿Qué es lo que utiliza para caminar? Es Zapato. un botín de zapato. El Claro, un calzado. zapato. Un zapato. Seguimos. Me acerqué al banco y pude descansar y tomar el sol de la tarde. Algo donde se pueda sentar. El asiento. Banco. Banco de una plaza. En la Y plaza. aparte en la plaza. Un asiento. Claro. Se vincula y radica mucho más al asiento, ¿verdad? Porque me dice que va a descansar y además que va a tomar el sol de la tarde. Si estoy en el banco, que es una oficina, probablemente no llegue el sol de manera directa. Todas esas pistas nos ayudan a nosotros como lectores darle la interpretación que más se acerque al enunciado. Vuelvo a recalcar, ¿cierto?, que los sinónimos son las palabras que tienen un significado parecido. Tenemos acá contento, con alegre, hermosa, con bonita, caminar, con andar, brincar, saltar, rostro, cara, cariñoso, amoroso. ¿Sí? Son palabras que nosotros la podemos utilizar, por ejemplo, qué bonita está la tarde el día de hoy. Puedo usar su sinónimo, qué hermosa está la tarde del día de hoy. Es
cubre el mismo sentido en torno al contexto. No varía, no presenta un mayor cambio. Por eso nosotros decimos que son sinónimos. Porque cuando yo reemplazo con otra palabra, no va a modificar tanto el contexto en el cual se encuentra esa palabra. ¿Ya? Esa es la gracia, por así decir, del sinónimo. Vamos, a inferir los significados de una palabra según la oración. Para nosotros, para poder profundizar o inferir el significado de las palabras desconocidas, tenemos que, como le he dicho todo este rato, estar atentos al contexto de la oración y además dónde se utiliza esta palabra desconocida. Muchas veces en el mismo enunciado no voy a tener el significado, pero sí en el siguiente párrafo me puede dar luces, tanto la definición como me puede dar algunas características de qué significa esa palabra. ¿Ya? Con estas pistas nosotros nos vamos a poder aproximar a esa respuesta. Para seguir trabajando con esto, vamos a observar el siguiente video. Quiero que estén bien atentos porque aquí hay varios ejemplos de cómo poder inferir, en este caso, una palabra desconocida y nos presenta cuál es la estrategia que nos sirve a nosotros también para poder determinar su significado. Hola, bienvenido o bienvenida nuevamente a Comprende. A veces hay palabras cuyo significado desconocemos. También hay palabras más simples, pero es necesario entender su significado dependiendo del contexto en el cual se encuentra. Por ejemplo, si leyéramos, fui al banco que está en la esquina, ¿cómo lo interpretarías? Podrías pensar que fui a buscar dinero, y entonces el texto se refiere a banco como al lugar en donde se hacen transacciones de dinero. O quizás podrías pensar que fui a descansar al banco, y entonces estarías entendiendo la palabra banco como el lugar donde te sientas para descansar. Para entender con precisión, debes poner atención en el contenido que está antes o después de una oración, y así podrás interpretar adecuadamente el significado de las palabras. Esto es útil tanto para decidir sobre el significado de palabras sencillas, como también para interpretar palabras complejas. Lee el siguiente texto. Ya, aquí, en este texto, nos habla sobre la palabra aquelarre. ¿Qué querrá decir la palabra aquelarre? Reunión, ¿Reunión? ¿Ya? Lugar Una de junta. mujeres. Junta de mujeres. Junta de mujeres, ¿ya? la reunión. Reunión. Ujú. Ya, entonces, vamos a determinar si lo que ustedes acaban de decir se asemeja o se acerca a la respuesta, ¿cierto?, de aquelarre, ¿ya? En esta oración, ¿qué es el aquelarre? Puede ser que algunos lo sepan u otros no, pero si seguimos leyendo podremos relacionar esta palabra con la oración siguiente, dándole un sentido más preciso. Volvamos a la lectura. Solo agregando esta nueva oración te permite relacionar aquelarre con brujas y particularmente con un encuentro de brujas. Si vamos al diccionario, la definición de aquelarre es reunión nocturna de brujas o brujos. Leamos este otro texto. ¿Qué significará atávica? Sigamos leyendo. Es como herencia. Sí, exactamente. Hereditaria. La primera oración nos dice que el cáncer podría ser una enfermedad con dos características, atávica y de dudosa recuperación. Ciertamente en este caso la palabra atávica podría ser un tanto desconocida, pero mira lo que ocurre a continuación. En el párrafo siguiente,
el texto realiza una especie de descripción de esas características. Por una parte, nos dice que los hijos tienen más posibilidades de adquirirla cuando los padres poseen la enfermedad. Y por otra, nos habla de la incertidumbre que existe en la recuperación. ¿Te das cuenta? En este caso, la descripción del segundo párrafo nos da la pista de la palabra atávica, que quiere decir hereditario. Muy bien, excelente deducción. Así como en el caso de palabras desconocidas, a veces hay expresiones que requieren ser comprendidas en el contexto. Por ejemplo, si estás arreglando una máquina, decir que le falta un tornillo es muy diferente a decir a un amigo que le falta un tornillo, luego de que éste te ha planteado una idea descabellada. Muy bien, esta estrategia te ayudará a entender textos más complejos, pues ahora ya sabes que dependiendo del contexto, podrás deducir el significado de una palabra o idea. Cuando quieras recordar esta estrategia, vuelve a revisar este video en comprende.cl. Te estaré esperando. Entonces, tal como ustedes determinaron al inicio, ¿cierto? Aquelarre era una reunión, encuentro de mujeres, y después en el siguiente párrafo, ¿cierto? Profundizaba mucho más en la idea de aquelarre. Atávico, ¿cierto? Inmediatamente en la frase no podíamos determinar bien a qué aludía, y por ahí alguien dijo que es herencia. Y efectivamente, explícitamente en una parte del segundo párrafo, dice, el significado es, y ahí hace la descripción de que cuando los padres tienen ese tipo de enfermedades, usualmente lo tienen los hijos, es decir, que es hereditario, es una herencia que va quedando de esa enfermedad, ¿ya? Así que súper bien, importante, ¿verdad? Que a la hora cuando nosotros empezamos a leer, si alguna frase u oración no la comprendemos, volver al contexto. Si mi texto presenta mayor información, puedo complementarlo con el párrafo siguiente para estar más seguro, ¿cierto?, en torno al significado. Vamos ahora con esta pequeña actividad. Bueno, les sugiero que tengan cerca algún diccionario, si es que si lo pueden, o algún recurso que les ayude a la hora de buscar el significado, ¿ya? O sea, igual lo vamos a estar haciendo todos en conjunto. Dice así, ejercitemos en la página, la página 13 del manual. La indicación. Escribe en el espacio entre las columnas el número de la definición que corresponde al concepto de la columna B. Las palabras pueden usarse más de una vez, ¿ya? Vamos viendo. Tenemos como número 1, diligente y laborioso en sus tareas. ¿A qué palabra de la columna B podría ser? Acucioso. Acucioso. Súper. Acucioso. Acucioso. Ahí. Acucioso. Número 2. Imprudente, que se expone a los peligros sin mediado examen de ellos. La 2. Temerario. 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 Imprudente, que se expone a los peligros sin mediado examen. Temerario. Vamos con que vale elegantemente seguro y firme. Legalmente seguro y firme. También temerario. Estructura puede ser. En estructura calza. La 3 calza en estructura. Exacto. Arrancar de raíz, la número 4, arrancar de raíz un árbol o una planta. Desenterrar. Ya, tenemos en esta 4, la tenemos en más de un concepto, desarraigar y desenterrar, pero si ustedes se fijan, ¿cuál faltaría? Si esas
se vinculan a sacar, remover. ¿Cuál de falta una más con la 4? Desenterrar. Desasir, profe. Desasir. Ujú. Desasir también corresponde a arrancar. ¿Ya? La podemos utilizar. Vamos con la 5. Representación de una cosa atendiendo solo a sus líneas más salientes. Esquema. A un esquema. esquema. Exacto. Cuando hablo de una representación y que me dice atendiendo solo a sus líneas más salientes, Un esquema. ¿Ya qué más podría ser? Esquema. La Representación solo a sus líneas más salientes. Capacidad. Capacidad. Piensen Airado. en estructura. Podría ser también en estructura. Ujú. Podría ser esta, la número 5 también en estructura. Vamos con las 6. Lento o disposición para comprender bien y con rapidez las cosas. Capacidad. Exacto. Ahí tenemos inmediatamente que es capacidad. Súper. Entonces, la idea es que le vayan registrando ahí en su manual y en función del tiempo, que se nos va muy rápido, van a quedar algunas de las actividades de sinónimos y antónimos como tarea. La idea es que usted las realice sin el diccionario, a no ser que tenga mucha dificultad, ahí recurra a él. ¿Ya? Entonces, quedan las siguientes. Ay, perdón. Ahora sí. Van a quedar la página 15, la 14, la 15 y también la de antónimos, si no me equivoco, que es la 17. Entonces quedaría de la 14 a la 17 para que ustedes la hagan y nosotros en la siguiente clase, al igual como las hemos hecho en todas, revisamos, ¿ya? Recuerden, fijarse bien en el enunciado, si dice que es sinónimo o si es antónimo, ¿ya? Porque en la parte de los antónimos van a haber palabras que son sinónimos. Y ustedes ahí como lectores tienen que recordar bien a qué se refiere, si va a ser el reemplazo por un antónimo o va a ser el reemplazo por un sinónimo. ¿Ya? Recuerden. Consulta, profe. Diga. ¿Puede haber más de un sinónimo? Por ejemplo, ahí en la 15 que estaba leyendo yo la primera. Ya, solamente es una. Solamente una. Tiene que buscar la que esté más acorde y en relación al contexto. ¿Sí? Eso es lo importante que hay que recordar. Tiene que ser en función al contexto. ¿Ya? Solamente es una. ¿Ya? Recuerden, de la 14 a la 17, sinónimos y antónimos. Los espero el próximo martes. Agradezco harto la participación. Y ahí vamos a revisar su actividad ya la siguiente clase. Hoy día también les van a enviar los links de las clases por medio del WhatsApp. Así que para que estén atentos, si alguien tuvo dificultad para conectarse o no le funcionaba bien el internet, va a poder ver la clase sin mayor dificultad. ¿Ya? Que tengan una buena noche, un buen descanso y una buena semana, sobre todo. Que estén bien. Igual usted, profe. Muchas gracias, profe. Chao, compañeros. Gracias, profesora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao.